Cuando uno analiza el movimiento rotacional en general de una partícula, sea esta con rapidez constante o rapidez variable, uno piensa siempre en que ahora está respecto de un punto, y esto es lo importante, jóvenes. ¿Con respecto a qué punto estaríamos viendo el movimiento rotacional? Porque cuando ustedes se miran en una carretera, entonces usted dice, a ver, una partícula se está moviendo en línea recta, ustedes están entendiendo que el origen de coordenada está sobre esa línea recta, ¿no? Y usted está analizando el movimiento de una partícula respecto de ese origen. Bueno, cuando se trata de un movimiento circular como este, entonces estamos sobreentendiendo que el origen o la observación se está haciendo sobre el centro de la rotación o el centro del círculo, el radio R. Respecto a este punto es que vamos a mirar cómo cambia el desplazamiento angular, cómo cambia la velocidad angular, cómo cambia la aceleración angular respecto de este punto. O sea, siempre hay que establecer cuál es el origen de referencia respecto al cual vamos a analizar todas esas variables. Si eso es así, entonces digo, a ver, en determinado instante de tiempo, esa partícula respecto a una referencia tiene una posición inicial, que es esta, dado por estas coordenadas, que sería la posición angular. Teta sub i es la posición inicial. Y en un instante final, entonces la partícula recorre este arco de circunferencia, esta es la longitud de la trayectoria, S, encontrándose entonces de manera angular a una posición teta sub f. Esa diferencia entre el tita f y el tita sub i es lo que se conoce como desplazamiento angular, análogo al desplazamiento lineal. Entonces tenemos aquí desplazamiento lineal, acá tenemos desplazamiento angular. En un tiempo delta t. Entonces la relación entre ese desplazamiento lineal y el tiempo que le toma es lo que conocemos como la velocidad media. Análogo en el movimiento rotacional, tenemos la velocidad angular media, omega. Esta letra es O, mega, no es W, es una letra griega, ¿no? No es W, es omega. Entonces, omega es delta tita sobre delta t. Esto se conoce como velocidad angular media, o sea, los radianes sobre segundo. Cuando uno toma en el límite esta velocidad, cuando los tiempos son muy cercanos a cero, tendientes a cero, entonces uno mide cuánto es la posición final en un tiempo t más delta t, menos el que tenía inicialmente. Entonces la posición final angular menos la posición angular inicial es el desplazamiento. Esto de aquí es delta tita. Esto de aquí. Cuando uno lleva el límite de esto, va a determinar que esa cantidad corresponde al diferencial o a la primera derivada de esa función que me está determinando tita, cómo está cambiando en el tiempo. Entonces, si uno deriva, si ahora le dan a ustedes una función cualquiera, si ustedes le dicen, tita cambia porque la función de movimiento es 3 menos 4t más 0.5 0t cuadrado. Entonces usted viene esta función y sabe que al derivarla va a obtener la función de omega, va a obtener la velocidad angular. Análogo a si usted tiene R o X y deriva la posición, tiene la velocidad lineal. Ok, entonces, sabe que la primera derivada de omega, de teta, perdón, le da omega. Y asimismo, si usted deriva omega, la primera derivada de omega le va a dar algo que se llama la aceleración. Porque si usted derivaba la velocidad en los movimientos rectilíneos, al derivar la velocidad le daba la aceleración. Pues, ¿no? Entonces aquí, al derivar la velocidad angular, lo que va a obtener es la aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces ya sabe. Deriva teta, obtiene omega. Deriva omega, obtiene alfa, la aceleración angular. ¿Qué pasa ahora con este vector? La dirección de la velocidad angular, porque esto es un vector, está dado por la dirección que apunta el pulgar en la mano derecha. Vamos a suponer, tenemos aquí un piñón que está rotando
desde esta vista de acá arriba, está rotando en el sentido antihorario. Este es el giro contrario a las manecillas del reloj. Entonces envuelve las manos y el pulgar le dice que omega apunta hacia arriba, por el eje de la rotación hacia arriba, ¿de acuerdo? Si este cuerpo gira, vamos a este círculo está en un plano vertical, en el plano de la diapositiva. Este es el sentido de giro, sentido contra las manecillas del reloj. Tomas las manos y dice, ¿para dónde apunta omega? Ok, omega apunta, lo dibuja con un punto perpendicular al plano, saliendo del plano. Si ahora gira a favor de las manecillas del reloj. Entonces ahora, si ese fuera el sentido, este símbolo de la X es el símbolo de la cola de la flecha, entonces omega entra perpendicular al plano de la diapositiva. Entonces es importante también determinar la orientación de ese vector, omega. Ok, ahí tenemos ejemplos de la dirección de omega. Otro ejemplo, en el caso se invierte el giro, el pulgar está hacia abajo, y omega. Ahora, fíjense, cuando tiene esto, y vamos a suponer que este cuerpo acelera, entonces si tiene una aceleración angular alfa en esta misma dirección, es como cuando usted tenía un movimiento en la cual el movimiento del objeto era para la derecha y la aceleración para la derecha, entonces significa que ese cuerpo está aumentando su rapidez, se acelera. Pero cuando el movimiento es para la derecha, pero la aceleración, el vector era para sentido contrario, ese movimiento es frenado. Cosa similar aquí en rotación. Si el vector omega y el vector alfa tienen la misma dirección, este movimiento es rotacional acelerado. O sea, la rapidez angular omega, el módulo de este vector, está creciendo con el tiempo. Es decir, tiene un instante aquí, luego otro instante acá, luego otro instante acá, luego otro instante acá. Es decir, el omega está creciendo con el tiempo. Pero si fuese lo contrario, que alfa, vamos a suponer alfa, está en contra del vector omega, entonces es un movimiento frenado. Significa que entonces en el tiempo va a ocurrir que omega va a ir disminuyendo, o sea, cada vez va a dar menos vueltas por segundo, o el omega va a ir disminuyendo, porque alfa y omega están en dirección contraria. Entonces puede tener un movimiento acelerado o un movimiento frenado. Entonces es importante determinar también la orientación del vector velocidad angular y del vector alfa. La relación entre la cinemática lineal y angular la podemos marcar aquí en esta figura, ¿no? Si este es un movimiento de la trayectoria, un círculo, partiendo desde esta posición inicial, recorriendo este arco circunferente S, entonces, claro, los metros que recorra a lo largo de este arco del círculo va a ser el desplazamiento angular, o sea, esta cantidad, este desplazamiento, por el correspondiente radio vector, θr. ¿Sí? O la magnitud es el módulo de R por los radianes. Entonces, ese θr determina los metros que recorre esa partícula en ese arco de circunferencia. Entonces, si nosotros queremos medir la rapidez con que se mueve esa partícula a lo largo de esa trayectoria recorrida por la distancia S, lo que hacemos es deriva esa función. Esa función S con respecto al tiempo, suponiendo que, claro, si es una trayectoria circular, se supone que el radio no cambia, el radio es constante. Entonces, usted en esta operación tiene una constante y una función. Entonces, cuando va a derivar θr. Pero R sale de la derivada porque la única variable que depende del tiempo es θ. Entonces, ¿qué le va a quedar? R por dθ. Ya que cuando tiene θ de R, esto será 0. Porque la derivada de una constante es 0. ¿No? Si fuese, por ejemplo, que tuviese un recorrido de esta forma, en la que ya hay un cambio de R con el paso del tiempo, entonces va a quedar ambos términos. Porque hay contribución por cambio de θ y contribución por cambio del radio. Porque esto no es un movimiento circular, sino es una espiral, ¿no? Donde el radio cada vez es distinto. Entonces, cuando estamos en movimiento circular, y es lo que vamos a analizar en la clase de hoy, el radio es constante. Entonces, para movimientos circulares, ¿a qué es igual la rapidez lineal? Simplemente a omega por R. ¿Sí? Porque sabemos que esto es la primera derivada de θ. Y la primera derivada de θ es omega. Entonces, esta es la rapidez angular y el radio.
Ahora, ¿cuál es la relación entre las direcciones de estos vectores? Porque al final de cuentas usted tiene aquí 3 vectores. Escrito en notación vectorial es esta. Vector velocidad lineal, vector velocidad angular y vector de posición R. En producto cruz. Esto de aquí es escrito así. El módulo de este vector, cuando uno hace la operación del producto vectorial, dice el módulo de cada uno de los factores. El de omega, el del vector de posición R y el seno del ángulo. Pero cuando uno tiene un movimiento circular, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y por lo tanto va a ser esta velocidad perpendicular al radio vector. O sea, este ángulo siempre será 90 grados. Por eso esto es 90 grados. En los movimientos circulares tiene esto, ¿no? 90 grados. Entonces, esto es 1. Por eso es que le queda omega por R. Esto se lee rapidez angular, porque esto es velocidad angular, por el módulo del vector de posición. Esto es el vector posición. Entonces, hay que distinguir estas expresiones. Esto es básicamente las magnitudes y esta es la expresión vectorial por la definición de producto cruz. Entonces, la relación que existe entre la cinemática lineal y angular es esta, que está aquí, la ecuación número 4. ¿Ok? La magnitud dice la rapidez es igual a la rapidez angular por el radio de la trayectoria circular. Entonces, esto es verdad, esto se vale siempre que esto sea un movimiento circular. Esto no es verdad si esto es un movimiento que no es circular. Insisto, repito, esto vale y esto lo usaré siempre. B igual a omega R en movimientos circulares. En movimientos que no son circulares, esto no es válido. Por ejemplo, yo tengo aquí, con respecto a este punto, estoy mirando el vector posición, aquí está R, y aquí está la velocidad. Ven que esta velocidad, que es tangente, no es perpendicular. Entonces, tengo que encontrar la perpendicular, esta que tengo que encontrar, esta. Y esta que está aquí, esta sí es igual a omega R. Pero esto no es la rapidez que tiene la trayectoria, porque esta es la rapidez. ¿Cuál? Todo vector que es tangente. Y este vector no es tangente. Eso se ve porque esto no es una trayectoria circular. Ok. Entonces, veamos cómo se muestra la relación gráfica de estos vectores. Si yo tengo entonces una trayectoria de radio constante, radio R, ¿no? Y conozco que por el movimiento, digo, ok, aquí, esta es la velocidad lineal, ¿no es cierto? Sigue tangente. Este es el radio vector, lo traslado acá con el mismo origen. Entonces, ¿qué orientación debe tener omega para cumplir esta operación del producto punto? Bueno, que deben ser los 3 vectores perpendiculares. Entonces, si usted utiliza aquí la regla de la mano derecha, por ejemplo, que es, ponga los dedos de su mano apuntando a omega. Ya está, apunta hacia omega. Cierre la palma de las manos hacia R. Hace un abatimiento de su palma, donde apunta omega, hacia R. Y le queda el pulgar apuntando la dirección de B. ¿De qué otra manera se puede determinar omega? Usted coja el sentido en el que está girando la partícula. La partícula está girando, visto desde acá arriba, en el sentido antihorario. ¿Ok? Entonces gira, gira y gira. Ahora envuelva los dedos de las manos en el sentido que rota. El pulgar le va a quedar ahora hacia arriba. Esa es la dirección de omega. Entonces, cualquiera de esas dos formas le permite a usted determinar la orientación de cada uno de los vectores, ya sea omega, v y, bueno, y r, que es básicamente el vector de posición. Veamos más gráficas. En perspectiva, diríamos, yo tengo el movimiento de la partícula, el vector como tangente a la trayectoria, omega a lo largo del eje. Desde una vista superior, es decir, si yo miro desde acá arriba, el movimiento rotacional, entonces, claro, yo estoy viendo que la partícula está describiendo un círculo, ¿no? Este es el trayecto, esto es lo que estoy viendo en una vista superior. Entonces, claro, está el vector R, en ese punto que está aquí, porque esto es el que estoy viendo, este punto. En ese punto está el vector,
En ese punto traslado el vector acá y eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, el vector aquí va a estar en esta dirección. Claro, yo no veo omega como lo veo en perspectiva. Aquí lo veo como un punto viniendo hacia mí del plano omega. Esta es una vista superior. Una vista lateral, es decir, si usted mira de costado esto. Si usted mira de costado, entonces está viendo el vector R, ¿no? Este es el que está viendo. ¿Sí? Puede ver también omega, entonces omega lo mira, que está a lo largo del eje, pero aquí ya no va a ver como lo ve en esta vista superior. Esto ya no va a ver el vector de la velocidad. Entonces tiene que ponerlo, por supuesto, visto lateral, como un vector que aquí en este punto está viéndose la cola del vector. Entonces, uno tiene que analizar la perspectiva de dónde está viendo, si es una vista superior o una vista lateral del problema, pero la relación entre estos tres vectores es que son ortogonales entre sí. Ok. Entonces, finalmente, para resumir lo que dijimos, ¿no? Si omega, que era la velocidad media, era el desplazamiento sobre el tiempo, la aceleración media, así como es en la aceleración media lineal, la aceleración media angular es el desplazamiento, mejor dicho, el cambio de la velocidad angular sobre el tiempo. El límite que uno toma de esta velocidad angular final menos la velocidad angular inicial es el delta omega. Ese límite me da a mí la relación de la aceleración angular como la primera derivada de omega. ¿Sí? Así que entonces ya sé que la primera derivada de teta es omega y la primera derivada de omega es alfa. ¿Ok? Fíjense que al yo tener la relación de que B es igual a omega sobre R, mejor dicho, omega por R, que lo vimos hace unos minutos, al yo derivar esto, tendría entonces la derivada de B con respecto al tiempo, suponiendo que R es constante, entonces voy a tener aquí, esto es igual a R por de omega a de t. O sea, finalmente voy a encontrar la relación no solo de velocidades, sino también de aceleraciones. Tengo aquí, la aceleración lineal es igual a R por la aceleración angular. Bueno, hasta ahí vamos a llegar por el tiempo y los que tienen clase, bueno, vayan a su clase.